Hola, en esta oportunidad quería darle algunos comentarios al grupo número 1 sobre su entrega 1 del curso Diseño de Espacio Público. Me parece muy interesante lo logrado, me parece muy importante la identificación de los conflictos, ¿cierto? La identificación de la aplicación de esta metodología de gran lugar. Y quiero destacar algunas cosas. Hay un buen hilo conductor, ¿cierto? Hay un buen formato, se especifica muy bien la etapa, hay un buen contenido inicial, ¿cierto? Buenos días, nosotros somos Roberto Limitada y la siguiente presentación muestra el reconocimiento de terreno y conflicto para el tramo que se nos asignó. Parten con un primer esquema, ¿cierto? Una buena presentación formal, Miguel Barriga, Matías Echalle y avanzan en un contenido de la presentación. Lo que se mostrará en las siguientes diapositivas será primero para dónde van a ir y al lector le hace mucho sentido, ¿cierto? Una conducción, ¿cierto? Luego se hablará de las el características lugar, principales ¿cierto? del Las espacio público, características de espacio tanto público, y cuantitativas después van a como cualitativas. avanzar en conflicto Después y se van a finalmente exponer los diferentes llegar a conflictos esta que metodología encontramos de gran lugar. y para finalizar un pequeño Así que análisis me de parece si muy este bien es lo un que gran lugar o avanzaron no. y quería darle algunos Nuestro comentarios. lugar de estudio corresponde al tramo 1, Cuando entre la ustedes avenida hablan de Andrés Bello y características Presidente del lugar, y Errázuriz. me quiero detener, por ejemplo, en este tipo de imágenes, acá si se fijan, un punto importante a nivel de formato es que no existe el norte. Ustedes tienen que marcar para dónde está el norte, ¿cierto? Esta imagen está un poco distorsionada, ¿cierto? El mapa. Por ejemplo, falta una leyenda. ¿Qué significan los colores? Si bien ustedes lo mencionan, ¿cierto? Y dicen el tramo 1 son ustedes, ¿cierto? Pero ¿qué significan los colores? ¿Qué significa el amarillo, el rosado, etcétera? ¿Ya? Entonces, siempre es bueno que las imágenes se entiendan, ojalá por sí solas. El tramo ¿ya? se Entonces, encuentra en la si bien comuna de ustedes Providencia, identifican que justo van a al ser el límite primer con la tramo, comuna de Las y Condes. un muy buen Y las calles que lo punto componen son de partir Tobalaba, diciendo esto es Avenida nuestra Nueva área de Providencia estudio. Eso me parece y genial. Nueva Tobalaba. Además decimos Ahora avanzando en la toda su presentación, longitud. ustedes después van a las 1.16 características del lugar y a mi parecer se quedan ambos con una lados, imagen muy pero no se cuenta estática. con- Y hay un texto muy rico que ustedes dicen. Hay mucha información que ustedes están mencionando acá. Hay muchas cosas que están diciendo. Ustedes hablan de número de pistas, ¿cierto? Cruces, número de paradero. Pero siempre se mantiene esta diapositiva. Y esta diapositiva es muy estática. No me está mostrando lo que ustedes están diciendo en el texto. ¿Se entiende? Entonces, ojalá las diapositivas vayan en la misma dinámica que el texto. Ustedes van diciendo, oye, en este lugar hay paraderos de tal tipo. Bueno, ¿dónde están los paraderos? ¿Qué paraderos son? El cruce de Apoquindo con tal lugar. Bueno, ¿cuál es el cruce? ¿Cuántas pistas tiene? ¿Dónde están las pistas? Aquí yo no veo las pistas, por ejemplo. ¿Se fijan? Entonces, eso es súper importante. Cuando avanzan, ¿cierto?, en la presentación y después van a hablar de edificaciones, ¿dónde está esa edificación en el mapa? Yo cuando ustedes mencionan esto me parece genial que lo identifican el entorno, ¿cierto? Eso está bien. Pero ¿qué significa eso? ¿Cuántos metros cuadrados significa esto? Etcétera. ¿Ya? O sea, tienen que ponerle más información. Y cuando van hablando de conflicto, quiero destacar que está muy bien identificados los conflictos. Ustedes hicieron una muy buena pega de identificar los conflictos y creo que los separaron muy bien. Hablaron de los cruces, hablaron del Costanera Center, hablaron del espacio residual alrededor, del espacio público residual, hablaron del transporte público y un poco las cosas que se daban ahí, y hablaron al final de peatones. Me parece súper bien. Quiero dar como un comentario general. Me parece súper importante que ustedes también mencionen lo que ustedes están diciendo, como lo mismo que en el comentario anterior. Si ustedes van a decir, por ejemplo, en esta parte, por ejemplo, van a hablar de algunos anchos de vereda, ¿cierto? ¿Dónde está esa vereda en el plano? Yo ya no identifico eso, ¿cierto? Siempre acompañar esa vereda en el plano, identificar en un mapa, ¿cierto?, los lugares de conflicto. No que queden solamente en la imagen. Y por otro lado, cuando ustedes ponen mapa, este mapa está muy chico, aprovechen la diapositiva. Y de nuevo, ¿qué significan los colores? Tiene que haber una leyenda. Aquí sí aparece el norte, ¿cierto? Y está muy bien explicado que el tramo verde, ¿cierto?, es la ciclovía existente y el resto no hay. Pero de alguna manera, ¿qué condiciones tiene esa ciclovía? ¿Es bidireccional? ¿No es bidireccional? ¿Por qué termina así como mágicamente en una calle, ¿cierto?, en Andrés Bello? ¿Se conecta con el parque? ¿Cómo es esa conexión con el parque del río Mapocho? ¿Cómo se da la conexión en los cruces? Hay mucha información rica a partir de la ciclovía y que pareciera ser que en una diapositiva bien estática como esta no te permite ilustrar lo que ustedes quieren decir en el texto.
¿ya? En lo que ustedes están diciendo, ¿cierto? Y cuando hablan, por ejemplo, de congestión, bueno, ¿qué congestión hay? Lo mismo mencionan ustedes cuando hablan después de lo que es el espacio residual, lo que está alrededor del Costanera Center, y hablan un poco de cómo se puede reconvertir este espacio. Me parece genial mencionarlo, es un espacio que puede ser mucho más activo, me parece eso está súper potente. Ahora, cuando hablan, claro, de, por ejemplo, lo mismo acá, el tema del transporte público, ¿dónde están esos paraderos que ustedes mencionan? Y pareciera se queda mucho la estática acá. Aquí, por ejemplo, dice fiscalización de transporte, no hay pista, solo bus. Ok, ya. Pero ¿dónde están esos paraderos? ¿Dónde está, cómo son las pistas hoy día para los buses? ¿Cómo son las detenciones en los paraderos? Si ustedes se quieren meter ahí, ¿cómo es la conexión entre la vereda y el paradero? Hay mucha información que se pueden meter a analizar ahí, ¿ya? Los paraderos están conectados con las veredas, hay una rampa, hay una discontinuidad. Ustedes decían que hay 10 paraderos. Bueno, ¿dónde están esos 10 paraderos? ¿Se fijan? ¿Qué pasa con el parque, por ejemplo? ¿Hay conexión entre el parque y el paradero? En fin. Y cuando hablan de nuevo de congestión, aquí se puede ocupar mucho lo que la plataforma Google Maps, ¿cierto? O Google en sí mismo te entrega, ¿cierto? Google tiene una estadística del tráfico, ¿cierto? En la vialidad, y ustedes pueden usar eso, ya ponen tráfico, una capa que tiene Google, y te permite entender si el tráfico es alto, bajo, medio, etcétera. Y me parece genial después cuando van avanzando en todo esto y llegan a ciertas intersecciones. De nuevo, acá hablan de atochamiento, sería interesante saber cómo esto se refleja en los mapas de tráfico, y finalmente hablan de peatones y cruces, y me parece genial esto. También me parece súper importante ponerlo en el mapa. ¿Para dónde van los peatones? ¿Hacia dónde van? Ustedes decían que este es un cruce que está en el Metro Tobalaba. Pero ¿dónde está el Metro Tobalaba? No lo veo en un mapa, no veo las conexiones de flujos peatonales. La gente cruza acá, ¿por qué? Imagínense, yo no soy de Santiago, quiero entender un poco esto. Tienen que pensar también cuál es su público que va a escuchar un poco la presentación también. Puede ser que alguien no esté tan familiarizado con lo que ustedes están hablando. Y aquí me parece genial esto de hablar que hay cruces intermedios, ¿cierto? Que conectan, ¿cierto? El parque de un lado con el otro y cruzan el canal, ¿cierto? Y hay una poca conectividad desde el punto de vista de cruzar la calle. Pero de nuevo, ¿dónde está eso en el mapa? Yo aquí me pierdo, no sé en qué parte del tramo estoy analizando, pero me parece genial que ya lo mencionen, ¿cierto? Y hay otras condiciones que están asociadas a eso, la iluminación, la seguridad, las pendientes de la rampa, hay otras condiciones, ¿cierto? La seguridad, desde el punto de vista que la gente puede estar bajando por ahí y cae directamente casi a la calzada, en fin. Así que, y por último decir acá que cuando ustedes hablan de, ojalá ir cuantificando, si ustedes dicen, por ejemplo, acá hay un cruce del canal y está a mitad de cuadra y es muy lejos, ¿cierto?, del cruce habilitado, ¿qué tan lejos significa? ¿Qué significa eso de lejos? Entonces decir, está a tantos metros, decirlo y ponerlo en un mapa, eso queda mucho más claro y se cuantifica mucho más. Y finalmente, cuando ustedes analizan la metodología del gran lugar, me parece genial que lo vayan mencionando, pero creo que queda solamente puesto en palabras nomás, y no queda ese esquema que yo les mostré, que ojalá lo hubiesen mostrado acá. Y en ese sentido, pareciera ser que el análisis solamente se concentra en lo que son los atributos de acceso, ¿cierto? La parte de acceso y cómo la gente se mueve, ¿cierto? Un poco por ahí el tema peatonal, la conectividad, la accesibilidad. Pero ¿qué pasa con los otros criterios que se hablaban? ¿Son posibles de haberlo incluido en este análisis? Lo dejo como pregunta para más adelante. Así que eso sería por el momento. Me avisan qué les parece. Ahora bien, con respecto al grupo número 2, a la entrega 1, quería hacerle también algunos comentarios. En esta oportunidad encuentro muy bueno el trabajo también, hay una buena presentación, hay una buena estructura. Si ustedes ven aquí, introducen el tema, ¿cierto? Introducen la entrega y posteriormente ustedes van avanzando, ¿cierto? Hacia una estructura que no es menor, ¿cierto? Hoy en día tener una estructura que permita entender para dónde van ustedes es súper importante, saber qué viene primero, qué viene después. Ustedes parten con una introducción, ¿cierto? Donde dan
dan el contexto del lugar donde están trabajando, hablan del entorno, qué es lo que hay alrededor, y después se lanzan con los conflictos y finalmente terminan con lo del el gran lugar, ¿cierto? La metodología que yo les proponía. Ahora bien, algunos comentarios puntuales. Cuando ustedes empiezan a presentar, hay un tema también de formato que la aparición de ustedes en el video hace que se pierda el texto de la presentación. Entonces no es menor. Hay posibilidades de formato. El tramo de aquí. Por ejemplo, por ahí. Entonces, ustedes están apareciendo ahí en el video, pero se está borrando el texto que está detrás. ¿Ya? Ahora, aprovechen, otro comentario, aprovechen más las diapositivas. Ustedes están mostrando mucho punteo, ¿cierto? ¿Y dónde está eso reflejado en mapa? ¿Dónde están los diferentes límites comunales, por ejemplo? ¿Dónde está la estación de metro ubicada? ¿Dónde están las áreas verdes? ¿Cuáles son los colegios? Ustedes lo mencionan un poquito, ¿cierto? Después, ¿cierto? Cuando ponen acá, ¿cierto? Un mapa y ponen esto, ¿cierto? Pero ahí no está reflejado bien, hay un mix de cosas. Entonces yo no sé cuál era el colegio, no sé cuál es el metro, ¿cierto? No está marcado. Usen colores, usen diagramas, usen la información para que las imágenes se entiendan por sí solas, usen una leyenda, ¿cierto? Entonces muestren más cosas, que el texto vaya acompañado de la imagen y viceversa. Si fijan aquí, ustedes dicen, por la diversidad de la zona no hay tendencia a algún grupo específico que transite por la zona. No se entiende eso un poco con el mapa, se ve lo que quiero decir. Y lo que ustedes dicen arriba, hay distintos servicios, colegios, hasta embajadas. Yo no la alcanzo a distinguir acá. Entonces, lo que ustedes muestren, ojalá aprovechen la información, muestren varias diapositivas si quieren, pero que vaya reflejando lo que ustedes van diciendo en el texto. Y más adelante, cuando ustedes ya van a la parte de los conflictos, mis comentarios serían que hay buena cuantificación. Esto de las distancias me parece súper bien. Incluso que ustedes vayan pensando en ideas de solución me parece genial. O sea, que ustedes vayan diciendo, mira, se podría poner un lomo de toro, ¿cierto? Que permita generar ahí unos cruces a mitad de cuadra, ¿cierto? Entonces, hay ideas que se pueden implementar y me parece genial. Hay una buena cuantificación. Ahora, también es importante mencionar que van a haber restricciones a esas soluciones. O sea, si bien el tramo no tiene intersecciones peatonales entre medio, la pregunta es ¿por qué? Y ahí tal vez tienen que darle una vuelta más. Entonces, pensar un poquito más qué es lo que pasa en ese tramo, ¿ya? Y qué significa que no exista ahí entonces cruce en la mitad. Entonces, hablar de las barreras físicas, el parque es una barrera física, el canal es una barrera física, la vialidad es una barrera física, qué pasa con la conexión con los paraderos ahí. Entonces también es un punto no menor. Y después ustedes hablan de la falta de ciclovía, ¿cierto? Hablan de este plano, ¿cierto? Con la falta de ciclovía, y ustedes identifican, ¿cierto? Que justo en el tramo que están analizando no hay ciclovía. Ahora también denle una vuelta. ¿Qué pasa con las conexiones? ¿Qué pasa con la conexión entre una ciclovía y otra? ¿Cuáles son las direcciones de tránsito de esas ciclovías? Algunas son unidireccionales, otras son bidireccionales. Entonces, empiecen a estrujar un poquito más los datos. ¿Cómo se podría potenciar aún más esa conexión? ¿Ya? Entonces, denle una vuelta más a eso. Y también me parece interesante que ustedes después avanzaron, ¿cierto?, en la parte de el entorno propiamente tal, con poca mantención visual, ¿cierto?, y estética. Me parece genial que se metan en eso. Hay mucho que decir de ese tema. O sea, hay un tema de estética que tiene que ver con cómo se está manteniendo el tema del mobiliario urbano, las bancas, ¿cierto?, los maceteros, la iluminación, el paisajismo en sí mismo también. Estos cruces peatonales, ¿cierto? ¿Son seguros o no son seguros? Yo creo que hay mucho que decir. Ahora, también es importante entender que esto es bien subjetivo también, porque uno podría pensar que, no sé, eso que está ahí igual es una forma de expresión, ¿cierto? La gente raya esos lugares porque quiere decir algo también. Entonces, uno podría verlo como que es un lugar que no está tan estético, ¿cierto? Pero también es una forma de expresión, donde hay espacios donde generan cierta interacción desde ese punto de vista. Entonces también hay que pensarlo de esa manera también, ¿ya? Entonces, ¿cómo ustedes valoran eso? Bueno, va a ser un poco difícil, ¿cierto? Pero es parte del análisis que ustedes están haciendo. Así que me parece bien. Ahora, cuando hablan de las bancas, ¿dónde? Idealmente esto mostrarlo en un mapa también. O sea, este espacio que ustedes están mostrando, ¿dónde está en el mapa? Entonces ahí yo me pierdo un poco, ¿ya? Y después cuando ustedes van avanzando aquí, se fijan, hablan después del gran lugar.
Yo creo que hay un esfuerzo importante de poner los cuatro tributos. Yo creo que está súper bien el que lo hayan puesto, pero me parece que queda como muy simple el análisis cuando al final mencionan dos o tres criterios nomás y no hacen un barrido completo de todos los criterios y de todo lo intangible. Que sería ideal decir, mira, de todo esto intangible, de todos estos criterios, nos vamos quedando con este, porque los otros no fueron posible medir o algo así. ¿Se fijan? Pero yo creo que hay mucho que decir desde el punto de vista del gran lugar, y efectivamente lo que ustedes hicieron de identificar los conflictos marca necesariamente que este no es un gran lugar. Pero me parece muy bien el análisis hasta el momento. Así que les dejo esos comentarios para que les sirva para las próximas entregas también. Muchas gracias. Hola, ahora con respecto al grupo número 3, su entrega número 1, me parece bien, hay una buena presentación, ¿cierto? Hay un esquema, ¿cierto?, de qué es lo que viene después, ¿cierto?, como ustedes lo ponen más adelante aquí, ¿cierto? Presentan su esquema, ¿cierto?, a qué se van a dirigir. Primero hablan del sector, ¿cierto?, y después descomponen en vialidad, ciclovías, veredas, parque y plaza. En este esquema me falta ver, lo iba a mencionar también al final de la presentación, un gran punto que es lo que se pedía en la entrega 1, que es si es que este espacio que ustedes están analizando es realmente un gran lugar, y aquí no se habla de eso. Entonces faltó algo súper importante que ustedes incluyeran y que tiene que ver con esta metodología que tenía, ¿cierto?, diferentes atributos, que son 4 atributos, ¿se acuerdan? Y esos 4 atributos también tienen criterios, ¿cierto? Y también tienen intangibles. La idea era que ustedes pudieran decir, a partir de lo que ustedes detectaron, que fueron varios conflictos, ¿cierto? Y empezar a mencionar si es que este espacio es un gran lugar o no, ¿ya? Parece ser que lo dicen de alguna manera, pero no lo están aplicando desde el punto de vista de la metodología que se pedía. Entonces es importante que lo incluyan para más adelante. Ahora también cuando ustedes van avanzando y van partiendo por el sector, comentarios. Esta imagen, si se fijan, el mapa es muy pequeño, entonces no demuestra bien lo que ustedes están queriendo decir. Agranden este mapa, usen un norte, usen una leyenda, identifiquen las cosas que están diciendo en el mapa. Mira, aquí hay, no sé, por ejemplo, ustedes dicen, hay diferentes líneas de micro, ¿cierto? Hay mucha congestión. Bueno, ¿dónde está la congestión? Ustedes también en Google Maps pueden poner la capa de tráfico y te va diciendo cuánto tráfico hay en la vialidad. Entonces, usen la información que está disponible, si no queda muy estático. Entonces ustedes están hablando, pero en la diapositiva hay solamente una imagen. Entonces lo que ustedes están diciendo no va reflejado en la diapositiva, ¿ya? Entonces tiene que estar eso muy ordenado, ¿ya? Entonces agrandar la imagen, mejorar eso, y eso va a permitir entender bien. Acá, por ejemplo, podrían haber puesto el área donde ustedes están estudiando, definir los límites comunales, pueden hablar mucho más de esa información, por ejemplo. Cuando ustedes avanzan, ¿cierto?, en la presentación y después avanzan en el tema de vialidad, aquí de nuevo me falta un mapa que diga dónde están estos cruces. ¿Cuáles son los cruces que ustedes están analizando y dónde están ubicados en el mapa y cuáles son los complicados, ¿cachai? Y empezar a explicar por qué son tan complicados. Y una precisión importante, ustedes mencionan que es el peatón el que obstruye el viraje de los autos y por lo tanto no permite que otros autos puedan seguir derecho cuando hay algunos autos que viran a la izquierda. Pregunta, ¿es efectivamente el peatón que obstruye o es el vehículo que obstruye el peatón? Entonces, la respuesta la pueden buscar de alguna manera lo que dice la ley de tránsito hoy día, que el peatón tiene preferencia en los cruces. Entonces, efectivamente, bajo esa mirada, es al revés. Es el auto el que está obstruyendo el cruce peatonal. Entonces, cuando tiene verde el peatón, es el peatón el que tiene preferencia y es el auto el que tiene que detener. Entonces, no es menor ese concepto, porque en base a eso, nosotros empezamos a diseñar el espacio, ¿ya? Y no al revés. ¿Se fijan? Ahora, importante también que no se generen accidentes también para los vehículos, ¿cierto? Me refiero, por ejemplo, a un choque por un auto, ¿cierto?, que no ve que el de adelante está virando a la izquierda, en fin, se puede mejorar eso, pero no olvidarse de esa condición inicial, ¿ya? También decir, por ejemplo, cuando ustedes hablan de paraderos, entonces,
Aquí, por ejemplo, hablan de la pista solo bus en Paradero, si es que hay y no hay, o está deficiente. Bueno, ¿dónde está esa pista solo bus? ¿Por qué está en cuánta distancia tiene? Hablar más, cuantificar un poco más. Y esa información la pueden recoger. ¿Cuántas líneas de buses paran ahí? ¿Cuáles son los recorridos de esas líneas de buses? Hay mucha información que ustedes pueden sacar sin necesariamente ir al lugar, ¿ya? Y cuando siguen hablando aquí, bueno, hablan de este tema de los cruces, ¿cierto? Y después hablan de la ciclovía. Me parece súper interesante eso que dicen de que una mejor infraestructura para ciclistas puede hacer que algunos automovilistas se bajen del auto y puedan trasladarse a la bicicleta, ¿cierto? Como un cambio de modo, ¿cierto? Y eso me parece genial. Encuentro súper buen punto. Pero también aquí hay mucha información que ustedes pueden decir. ¿Cuál es la relación entre los paraderos, ¿cierto? Y la ciclovía? ¿Cuál es la conectividad acá de esto? ¿Hay problemas de accesibilidad? En fin, ustedes hablan de congestión nuevamente. ¿Qué pasa con los mapas de la capa de congestión que se puede sacar de Google Maps? Entonces, no es menor eso. Vayan tratando de cuantificar un poquito más, ¿ya? Entonces, si hablan de congestión y cosas así, bueno, ¿cuánta? Y después cuando se van a las veredas, me parece bien, hay un análisis de veredas bien interesante. Ahora, de nuevo, ¿dónde está esta vereda que ustedes encontraron que había problema? Yo me pierdo en el mapa, ¿en qué parte? Aquí muestran Cristóbal Colón, entonces, ¿dónde está eso? Después conflictos entre peatón y ciclista, ¿dónde? ¿En qué parte? Entonces, mostrar eso más en un mapa, ver realmente cuáles son los conflictos. Por ejemplo, te dicen que hay autos estacionados. ¿Dónde se estacionan? ¿Por qué se estacionan ahí? ¿Qué largo ocupa ese espacio? Bueno, y me parece bien eso de análisis de los árboles, ¿cierto? Y la iluminación. ¿Cómo se da esa combinación, ¿cierto? ¿Será que los árboles no son los más adecuados para esa zona? Entonces hay que empezar a pensar cómo el paisajismo se adecúa al entorno urbano, ¿cierto? Para no generar problemas de seguridad. Pero también cuando ustedes dicen que ese lugar es más inseguro, tienen que mostrar datos de eso. Pueden recoger datos de varias fuentes, no sé, de alguna fuente como Carabineros de Chile, por ejemplo, que indique el número de hurtos en ese lugar comparado con el resto de la zona, por ejemplo. ¿Se fijan? Cuantificar es muy importante en esta etapa. Y después cuando ustedes hablan de los parques, me parece genial esto de ir abriendo un poco el espacio, ¿cierto?, de análisis y ver otros parques y plazas. Ahora mi punto es el siguiente: ¿por qué no considerar el parque lineal al borde del canal? Ese para ustedes no sería parque, y ahí la pregunta sería, ¿cómo ustedes definen qué es parque? Entonces, entender un poco, si cuando hacen el análisis me parece súper bien, pero después solamente analizan el parque Augusto Errázuriz y los otros no lo analizan. ¿Por qué no lo analizaron si detectaron que habían 4? Entonces me parece que ahí hay tal vez una metodología que no se explica bien de por qué se usa. Pero me parece bien la explicación de este parque también, o sea, me parece súper. Pero también acá, por ejemplo, aprovechar estos bordes que están a los lados. Si ustedes van diciendo, este parque tiene juegos, este parque tiene lugares para hacer deporte, bueno, pueden ir apareciendo fotos, ¿cierto?, a los lados, con animación, donde te puedan ir mostrando lo que tiene. Pero cuando es muy estático, cuesta entender lo que ustedes están diciendo. Claro, y al final, cuando usted hace la conclusión, creo que faltaría hacer eso que mencionaba antes, la metodología de ¿este es un gran lugar o no? Me parece que algo dicen ustedes respecto a eso, pero no lo mencionan dentro de la metodología. Así que esos serían mis comentarios. Espero que los puedan incluir y cualquier duda me pueden avisar. Muchas gracias. Y finalmente mis comentarios para el grupo número 4, en esta entrega 1 del curso de Diseño Espacio Público. Quiero felicitarlos porque hay un muy buen trabajo, muy bien cuantificado, una muy buena presentación y una muy buena estructura. Así que me parece súper bien. Ustedes van bien avanzados y me parece genial. Hola, buenos días. Ustedes van hablando tanto de esta estructura de un contexto, ¿cierto? Donde hablan de qué es lo que hay en el lugar, ¿cierto? Hablan de lo que van a analizar, hablan también después se pasan a las características de la zona, hablan de transporte público también, incluyen uso de suelo, ¿cierto?, pensando en diferentes tipos de residencias que hay o de servicios, y después incluso detallan conflictos, ¿cierto?, y se detienen más en detalle en el gran lugar. Me parece muy bien la estructura que muestran acá. Mi punto es que hablan mucho de
lo que es uso de suelo, transporte público, características de la zona y contexto, y solo detallan muy poquito los conflictos y no están relacionados unos con otros. O sea, por ejemplo, lo voy a explicar más adelante, pero si ustedes detectan, por ejemplo, obras hidráulicas y solamente eso lo mencionan, pero después cuando hablan de accesibilidad no hablan de que la obra hidráulica puede generar un problema de accesibilidad, están perdiendo la oportunidad de conectar lo que es contexto o lo que es esto de detectar la situación actual como diagnóstico con la posibilidad de incluir conflictos asociados a eso. Entonces no están linkeando la presentación bien de esa forma. No hay un hilo conductor que relacione lo que ustedes muestran antes con lo que muestran después. Cuando hablan también de gran lugar, me parece que está súper bien explicado, pero es muy estático. Aparece solo una diapositiva y no hay relación con los puntos anteriores. Voy avanzando, miren, les muestro. Cuando ustedes hablan de la introducción me parece bien. Cuando hablan de esto, del lugar que van a estudiar, me parece genial. Pero también aquí, por ejemplo, es importante mostrar esto en el mapa directamente al tiro. Si ustedes están hablando Canal San Carlos entre Avenida Osa y Francisco Bilbao, ¿dónde queda eso al tiro? Y si van a preocuparse de hacer un levantamiento de este tipo de cosas como transporte vehicular, tipo de suelo, etcétera, empezar a detallarlo en el mapa siempre, todo esto. Entonces, ¿a qué voy? Cuando ustedes van avanzando en esto y van explicando, muestran este mapa, ¿ya? Primero, explicar bien qué es lo que es esto del perfil longitudinal. Ahí uno no alcanza a leer los números que aparecen. Es una cota, ¿cierto? ¿Qué es lo que quieren mostrar con esto? Cuando ustedes empiezan a hablar de transporte público, el metro, mostrar en el mapa dónde están esas cosas. Porque si no queda solamente en la palabra, aquí especialmente cuando se habla de todo esto, podría aprovechar este mismo mapa para ir destacando con animación, por ejemplo, ir marcando la área. Áreas verdes, cuando tú mencionas áreas verdes, 50 metros cuadrados, bueno, marcar con una área acá en una animación y ya va a aparecer, ¿cierto?, el área verde. Entonces ustedes cada vez que van hablando, van animando, ¿cierto?, la presentación con cosas que aparecen después en la figura. Cuando hablan de estación de metro, apretan de nuevo el botón y aparecen todas las estaciones de metro, ¿cierto?, como pop-up, ¿cierto?, donde aparece las estaciones marcadas. Y eso simplemente en PowerPoint marcando con un círculo donde están las estaciones. Lo mismo las paradas. Cuando habla la parada 7, ¿cuál es la parada 7 acá? Yo no la veo. Entonces se te pierde en el contexto. Entonces cuando tú estás hablando, genera una desconexión con lo que está apareciendo en la diapositiva, ¿ya? Entonces eso también se podría mejorar. También como comentario acá, esto está súper bueno que ustedes incluyan datos que muestren demanda. Eso está súper bien. Es súper interesante. Pero de nuevo, esto reflejado ojalá en el mapa, ¿ya? En un mapa que permita entender a su caso de estudio cómo se entiende esto. El uso de suelo me parece bien. Entonces, pregunta para ustedes, ¿es esta efectivamente el área de estudio que ustedes quieren hacer? ¿O están simplemente analizando el uso de suelo alrededor del espacio? ¿Cuál es el área de intervención que van a hacer? Ustedes hablan acá mucho de que hay residencia en la parte de Ñuñoa, ¿cierto? Y hay harto edificio. ¿Cuánto edificio? Hay servicios de comercio. ¿Cuánto servicio de comercio? ¿Dónde está ubicado acá? De nuevo, usen mapas con información animada, donde les aparezca el área, ¿cierto? Con colores, estas zonas más residenciales, estas zonas más comercio. Y eso se va a dar después reflejado, ¿cierto?, en los conflictos, porque la gente para llegar al comercio tiene que cruzar la calle, en fin. Entonces ahí se da la conexión, ¿no? Que viene del metro se conecta para allá, para acá, etcétera. Entonces ahí se da la relación entre actividades, flujo, ¿cierto? Entonces después ustedes avanzan en esto, explican esto, pero esto todo esto que ustedes escriben acá y lo que lo mencionan no está reflejado en el mapa. Entonces cuesta entender dónde están las cosas. Imagínense que el conflicto podría darse porque todo esto que ustedes mencionan acá está concentrado en un solo lugar, o al revés, está disperso y no es accesible, y ahí lo conectan con el conflicto. Porque falta accesibilidad o lo que fuera. Entonces eso es importante mencionarlo. Cuando hablan de esto de obra hidráulica, lo decía yo antes, si ustedes van a hablar de obra hidráulica, lo que me parece genial, bueno, sáquenle más lustre a esto. ¿Qué pasa con la accesibilidad peatonal en este caso? ¿Qué pasa con la accesibilidad de los ciclistas en este caso? Entonces la obra hidráulica se preocupa de evacuar la agua lluvia, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con el resto de las personas que comúnmente van pasando por ahí? Entonces, para salvar una situación de inundación que pasa una vez cada cierto año,
la verdad es que estamos dejando un espacio inaccesible para algo que pasa todos los días, ¿cierto? Que es el tránsito peatonal. Entonces, ¿cómo relacionan ustedes los datos que están mostrando de alto flujo con este tipo de problemas de accesibilidad? Entonces, tienen que ir conectando una diapo con otra, ¿se fijan? Acá también los conflictos se resumen solamente en estos 4 puntos. Y yo creo que acá hay mucho más que decir. Yo no entiendo dónde están estas imágenes en un mapa. ¿Se fijan? No está conectado esto a un mapa de identificación de conflictos general. Me parece bien detectar los puntos que ustedes mencionan acá. Pero, por ejemplo, falta pasamano en acceso. ¿Cuál es acceso? ¿Dónde están los accesos? ¿Qué acceso significa? ¿Qué significa esa falta pasamano? Lo mismo acá, escalera muy angosta o delimitación de espacios para ciclistas. ¿Dónde puntualmente? ¿En los cruces? ¿En tal cruce? ¿Dentro del parque? ¿Fuera del parque? Y también personas con movilidad reducida. ¿Qué personas con movilidad reducida? ¿Acceso a dónde? ¿A las veredas? ¿A los servicios? ¿A los servicios que se identifican en el uso de suelo anterior? ¿Se fijan? Van relacionando una diapo con otra. Entonces así, después cuando me parece súper bien que haya analizado punto a punto la metodología de Gran Lugar, me parece genial. Y fueron analizando cada uno de los atributos, ¿cierto? Con lo intangible y los criterios también. Eso me pareció súper bien. Ahora, mi único comentario es que quedó muy estática esta diapositiva. Ustedes podrían haber aprovechado esto para sacar más datos, más fotos, ir pasando la diapositiva, y si van a hablar de acceso, bueno, mostrar algunos accesos, mostrar algunas fotos. Después si van a hablar de confort de imagen, que me parece bien que hablen de los ventiladores de metro, por ejemplo. Bueno, ¿dónde están? ¿Qué parte? ¿Dónde se ubican? Pueden sacar esa información. Google Earth o Google Maps o lo que fuera. Y también hablan de ciclovías, por ejemplo, más adelante, o el tema de sociabilidad, el tema de los gimnasios que hay. Mostrar alguna imagen de eso. Es posible hacerlo y mostrar tal vez que no están en buen uso. Entonces, de alguna manera, eso les sustenta la metodología. Entonces, la imagen va explicada con el lenguaje que ustedes están usando, y eso se entiende mucho más. Y ahí se cierra de alguna manera la presentación y concluyen al final que este tramo no es un gran lugar, ¿se entiende? Entonces tienen que de alguna manera tratar de combinar mejor, ¿cierto?, cada diapositiva y estrujar más los datos y conectarlos con los conflictos, ¿cierto?, y con el contexto que ustedes tienen. Así que esos serían mis comentarios y los felicito por la presentación.